Hola chicos, bienvenidos una vez más a talleresencasa.com. Mi nombre es Laura Mejía y el día de hoy vamos a hablar sobre la independencia de las 13 colonias británicas en el año de 1776. Bueno, como sabes, hemos estado hablando un poco sobre la revolución tupacamarista y la segunda fase que llegó hasta el altiplano. La pregunta es, ¿qué está pasando en otras áreas del mundo? Bueno, hasta este momento hay colonias que están sometidos bajo el poder británico y entonces en el año de 1776 13 colonias que están ubicadas en Norteamérica deciden independizarse de este gobierno. Entre ellas están Virginia, Massachusetts, Maryland, está Connecticut, Rhode Island, está New Jersey, está Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, también está Pensilvania, Georgia, y todas estas se independizan el 4 de julio de 1776. Ahora, ¿cuáles fueron las causas para que estas se independizaran cuáles eran las formas de gobierno que se estaban dando por las que ellos dejaron de ser británicos? Bueno, en Inglaterra hubo una lucha con Francia durante aproximadamente 7 años, que desgastó bastante al pueblo. Pero sin embargo, esta fue, en busca de permanecer bajo el poder, lo que hacen es crear gobiernos que son soportables o que son autosoportables, pero para que esto pase o para que sigan aportando al gobierno, empiezan a surgir nuevos tipos de impuestos que algunas colonias aceptaron y otras no. Por ejemplo, empezó a crearse la tasa aduanera. ¿Qué quiere decir? Sí se pagaba una tasa aduanera en el intercambio comercial entre las colonias y también, entre todo este grupo británico. Sin embargo, se le aumenta una tasa a la melaza y también a la azúcar, que eran de los productos más comerciados en toda esta área territorial. Es así que estos 13 grupos o estas 13 colonias empiezan a tener pleitos sobre las tasas nuevas que están pagando, que son más altas y ya no permiten sus ganancias ni su fluido económico continuo. Después, otra de las cosas que se implementan después de esta pelea, o lo que Inglaterra hace después de esta lucha con Francia, es que también le pone un impuesto al timbre, que es un tipo de sello, y al final termina llamándose el impuesto del timbre. ¿En qué consistía? Todos los procesos judiciales, administrativos o políticos que se quisiesen llevar en todo lo que tenga que ver con el área inglesa en ese momento, tenían que tener un sello, el sello real. Este sello es el sello del timbre y por eso se le llama el impuesto del timbre. Después, otro de los impuestos que se implementan es el impuesto del té. En vista de que el té también era otro de los elementos o de lo que más se consumía en Inglaterra, por eso conocemos la hora del té, bueno, se empezó a poner mayor impuesto a este tipo de tránsito económico. Entonces, los que viven en las colonias, especialmente en estas 13, están en contra de este tipo de impuesto porque también reducen sus ingresos económicos, o sea, ya no ganan por la productividad. Lo otro que también hacen es que el gobierno inglés empieza a cansar a su pueblo llamando más para los ejércitos ingleses. ¿Qué quiere decir? Que había jóvenes que tenían la obligación de enlistarse y también estaban los que no se enlistaban pero tenían que pagar o tenían que aportar para que los ejércitos ingleses siguiesen funcionando. Esto desgastó completamente al pueblo y es por eso que estas 13 colonias deciden por fin independizarse del poder británico y dejar a Inglaterra luchando contra Francia los años que quieran, pero sin contar con sus recursos. Ya están cansados. Ahora, ¿cuáles son los hechos de la independencia? Bueno, lo que pasa es que esta independencia fue tan trascendental que tuvo un impacto a nivel mundial y a nivel continental. ¿Cuáles son estos impactos? Bueno, por ejemplo, el Congreso de Filadelfia en 1774 todavía reconoce al rey como el gobernador. A esto aproximadamente hasta el año de 1776. Sin embargo, en esta primera, el Congreso es el que declara libre a las 13 colonias el 4 de julio. Oficialmente, desde ahí se conoce como
la liberación de las colonias americanas o de Norteamérica. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro hecho importante también, la batalla. Hay una batalla que es liderada por George Washington, que en ese momento es el líder de la revolución, y él se encarga de reformular algunos eventos coyunturales que hubieron. Sin embargo, ¿cómo logra consolidarlo? Cuando ellos participan de la escaramuza de Lexington el 19 de abril de 1775. Ahora, el tercer evento o el tercer hecho de esta independencia es cuando se escribe el Tratado de Versalles. Esto en Inglaterra por Jorge III en 1783 y por las 13 colonias. Se redacta un tratado en el que se esclarece que estas 13 colonias ya no le deben pleitesía a Inglaterra ni tampoco estaban sumergidos bajo el poder británico. Ahora, ¿quién escribió esto? Lo escribió Thomas Jefferson en el año de 1776. El otro evento o el cuarto evento trascendental de la independencia es que se crean los estados republicanos. En el año de 1788 se lanza por fin la constitución de la nueva región. ¿Qué quiere decir? Una constitución en la que se veía cómo iban a funcionar estas 13 colonias o de qué manera se iban a manejar administrativa, económica y políticamente. Su primer gobernador es George Washington. Con esto hemos concluido todo lo que tiene que ver con las 13 colonias británicas que afectaron continental y mundialmente. Ahora, también producto o a la par está sucediendo algo en Francia e inicia la Revolución Francesa al siguiente año después de estos eventos. ¿Qué pasa? La Revolución Francesa es aún mucho más importante que estas 13 colonias británicas, puesto que esta sí trascendió a nivel mundial y de hecho algunas de sus nuevas políticas administrativas son heredadas a otras culturas o a otros periodos. ¿Con qué comienza? Bueno, comienza con una revolución política, social, económica y sobre todo intenta que la burguesía por fin logre su poder o logre posicionarse en el año de 1789. ¿Qué está pasando también? Lo que busca la Revolución Francesa es derrumbar a la monarquía, que hasta ese momento era liderado por Luis XVI. Sin embargo, en vista de que era un gobierno abusivo o un rey abusivo, es que estos se levantan contra esta monarquía. También se sabe que la Revolución Francesa fue la más grande de Europa y por ende trajo secuelas en América, influenció políticamente en América. Esto en el siglo XVIII, o sea, unos cuantos años después llega a América y empieza a hacer también sus cambios administrativos y políticos. Luego, la Revolución Francesa también quiere algunos cambios ideológicos. ¿Y qué pasa? Ahí están algunos filósofos y también estos filósofos son los encargados de hacer, o bueno, de repartir las ideas ilustradas y las ideas progresistas de la Revolución Francesa. Sabemos también que existían filósofos de parte de los revolucionarios que eran críticos bien nacidos del gobierno monárquico de ese momento. Ellos solían criticar bastante al régimen feudal y a sus formas abusivas de ejercer su poder sobre su pueblo y naturalmente también criticaban el orden social. Ellos estaban en contra de las clases tan enmarcadas que existían dentro de la Europa o dentro de Francia del siglo XVIII o de este lapso de 1789 a 1790. También sabemos que en este periodo hubo personas que dieron su vida por la batalla o su vida por esta revolución que al final resultaron ser personas que se han reconocido a nivel mundial, como por ejemplo Voltaire o Montesquieu, que son filósofos y todavía han trascendido en la cultura. Nosotros aún los estudiamos en la actualidad y los conocemos como representantes franceses de la filosofía. También está Diderot, que era un enciclopedista que defendió los principios de la Revolución Francesa y también fue asesinado. Ellos son considerados como los hombres que entregaron su vida de valioso conocimiento para hacer de la Revolución Francesa un éxito. Ahora, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Bueno,
Como saben, y ya les había indicado, Francia era gobernado o estaba gobernado por un sistema monárquico y absolutista, o sea, existía un rey y en él recaía absolutamente todo el poder de Europa o de Francia. ¿Quién era este rey? Era Luis XVI. Luego, también había un problema con el régimen feudal. El régimen feudal impedía que los nuevos burgueses pudieran ocupar cargos administrativos o ejercer administración en sus propios territorios. Tampoco se les dejaba entrar a un sistema capitalista, así que esta también fue o sumó a las causas de la Revolución Francesa. Lo otro es que existía una política tributaria abusiva. Se sabía que se pagaba demasiado al señor feudal o los vasallos eran explotados en sus trabajos. Entonces la clase burguesa o estos nuevos burgueses necesitan que su pueblo deje de ser tan oprimido y quizá la productividad sea un poco más para ellos que para los señores feudales que solo se enriquecían. Ahora, la nobleza y el clero casi nunca o nunca pagaban impuestos. De hecho, los impuestos de la clase servil, o sea, de los vasallos, eran los que pagaban los impuestos para que ellos vivieran cómodamente. La nobleza y el clero usualmente se enriquecían de esto. Y en vista de que tenían poder, porque eran nobles, a veces también excedían su poder y explotaban a la clase villana o a los sirvientes o a los serviles del pueblo. Otra de las cosas que estaba pasando era que la monarquía o la nueva monarquía quería eliminar por completo a la burguesía. Entonces, la burguesía necesitaba darse a la palestra para que la gente también se una a ellos y consigan por fin hacer de la Revolución Francesa un éxito. Otra de las cosas que sabemos dentro de la revolución es que la revolución se inicia con la toma de la Bastilla. Esto ocurrió el 14 de julio de 1789. Ahora, antes de que esto suceda, se sabe que existió dos etapas o se estaba dividiendo en dos etapas. La primera era la monárquica de 1789, de 1791 y finalmente 1792. Aquí la monarquía es constitucional. Todavía se reconoce al rey como su gobernante. Sin embargo, es como una careta. Él sí es el rey, es el gobernante, pero el sistema administrativo está en un proceso de cambio, así como también el sistema político. Lo segundo, o la segunda parte, es la etapa republicana, que es desde 1792 hasta 1799. Aquí la revolución sí ha dado giros completos. El pueblo ha empezado a estar más en las ciudades o hacerse más en la necrópolis y abunda en todos los estratos sociales. También se sabe que se ha creado la república o oficialmente se han vuelto una república. En 1792 todo esto termina. ¿Qué pasa? Napoleón llega y da un golpe de estado que termina en 1799 y con ello concluye esta segunda etapa republicana. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Francesa? Como sabes, toda revolución siempre termina dando consecuencias de carácter positivo o negativo. Bueno, esta también las tiene. La primera, por ejemplo, es que hubo la destrucción de la región o del régimen feudal. Por fin los feudales han desaparecido. Ya no hay un señor feudal al que servirle ni un señor feudal abusivo. Ahora cada uno es propietario de su terreno y por lo tanto dueño de su producción. También se sabe que producto de esta revolución empezaron a existir se escribió la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que estaban basados en la libertad, la igualdad y la fraternidad, que se encargaba de mantener al pueblo en paz o que su organización social no chocara por sus intereses y mantuviera la equidad y la justicia. También se sabe que se creó o se volvió una república democrática. Por fin ellos han desarrollado tres tipos de poderes que son lo que en el mundo también existen.
el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esto a partir de la creación de su república. Y finalmente, para terminar con la Revolución Francesa, lo que ellos hacen es ejecutar a Luis XVI junto a su esposa María Antonieta. Con esto concluye la Revolución Francesa. Ahora, no te olvides que el día de hoy hemos abarcado dos hechos trascendentales de la historia: la independencia de las 13 colonias británicas en 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Sé que hay datos un poco complejos de recordar por el tema de las fechas, pero no te preocupes, puedes revisar esta sesión para tener un hilo cronológico y corológico de lo que está sucediendo. Ahora te invito a que me acompañes en la siguiente sesión y no te olvides que estos son talleresencasa.com.